Marce, ¿escuchás? ¿Qué- Sí, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo le fue? Bien, bien, tranqui, sin problema. Mira que ¿Estaba Melvin? ¿Había alguien? estaba Emiliano. Ah, estaba Emiliano. ¿Fue a eso? Sí, estamos con Gonzalo. ¿Qué hace, Gonzalo? Marce, ¿Qué te iba a decir? Me escribió Gustavo preguntándome ¿pero qué y le quería, dije, boludo? nada, preguntándome que cuándo era y qué sé yo. Bueno, ahora te averiguo. Y después le ¿Qué, mandé, qué ya fue. pasó? Claro, porque Ah, nosotros peleamos con Mauro y Mauro me dijo, yo te dejo todo preparado y andá, avísame qué día vas y le aviso al que lo recibe, que era Emiliano con esta vez. sí, sí, le dije. Le dije que arreglaste con Mauro. Ah, bueno, me dice. Pero ¿para qué quería? No, no sé. Quería saber, viste, seguramente para poder participar. Sí, capaz que quería figurar. Vos has visto cómo es esto. Che, Pero eh, Hola a todos. Ese con hola Eve, ¿qué hace? J7. Che, Johnny, decirle a Gonza que se ponga un barbijo porque Sí, lo van a justo, cagar a pedo. Sí, si dale, no hay distanciamiento, va a haber guardia de castigo al modular. cancela la cámara hasta la semana que viene. ahí está. Andreita, ¿no te vas a peinar, Andreita, para la clase? Hola, Mauro. ¿Querés compartir la pantalla, Andreita? Marce, dice que está inhabilitado por el anfitrión. Fíjate si podés desactivar eso.
sí. Bueno, ¿ven todos la pantalla? Sí, André. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de anestesia en cirugía de tórax. Bueno, ahí decía Bartolini, porque eso está viejo. Consideraciones preoperatorias. La valoración, primero hay que valorar los criterios de operabilidad del paciente, que eso está a cargo del anestesiólogo, y después hay criterios de resecabilidad, que eso va a depender del cirujano, que si el tumor se puede extirpar o no, si es resecable por tema de metástasis, eso vendría a ser más un tema de los cirujanos, ¿sí? Y los nuestros van a ser los criterios de operabilidad. Es para ver si el paciente, posterior a la cirugía, va a tener una buena calidad de vida, ¿sí? Si tanto el pulmón como el corazón se van a bancar esa resección. Bueno, nada, y después hablar de que hay complicaciones, ¿sí? Que como toda cirugía, estas complicaciones pueden ser tanto como la muerte del paciente en un bajo porcentaje, otras respiratorias que van a ser las más frecuentes, que van a ser la telectasia, las neumonías, infecciones, que obviamente por el mismo procedimiento, y bueno, la telectasia por el mismo colapso del pulmón que ahora vamos a ir viendo, y otras cardíacas, arritmia, isquemia. Recordar que generalmente estos pacientes, la mayor parte son pacientes que vienen con bastantes comorbilidades, pudiendo ser tabaquistas por un tumor, pacientes de EPOC, añosos, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo y hablando de cada uno. Bueno, se habla de una trípode de la evaluación, ¿sí? Respiratoria previo a una toracotomía, que van a evaluar tanto mecánica respiratoria, reserva cardiopulmonar, parénquima y parénquima pulmonar. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero saber que está esta trípode, que es lo que se va a evaluar en el criterio de operabilidad. Para empezar, la mecánica respiratoria, que principalmente va a estar evaluada por la espirometría, que va a ser, que se saca a base de esta fórmula que ahí que estamos mostrando, que va a ser para evaluar que después de la resección de esa parte pulmonar, cuánto va a quedar del volumen expirado del primer minuto, ¿sí? Primer segundo, perdón. Esto es el volumen expirado del primer segundo postoperatorio. El dibujo que está ahí es un dibujo que va a mostrar qué porcentaje de parénquima pulmonar funcional, que es donde se va a sacar el porcentaje, viendo que se ve, no sé si se ve ahí está. El lado derecho, el lóbulo superior derecho 6, el medio 4, el inferior 12, el lado izquierdo 10 y 10, el superior e inferior relativamente. El cálculo, bueno, se estima el porcentaje del tejido pulmonar funcional. El cálculo va a ser este que tenemos acá, que va a ser el porcentaje del volumen expirado del primer segundo, que este va a ser preoperatorio, por 1 dividido por 1 menos el porcentaje de tejido pulmonar funcional, dividido 100. Se habla que cuando este cálculo te da mayor a 40, tenés un bajo riesgo de complicaciones, y menor a 30 va a tener mayores complicaciones. Obviamente que no solamente con un valor aislado, sino que es la suma de los valores, lo que de las evaluaciones, lo que te va a decir si es operable o no. La función del parénquima pulmonar es la capacidad de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el lecho vascular y pulmonar alveolar, y también la evaluación de una gasometría, ¿sí? Una presión de oxígeno y de dióxido de carbono que tenga de oxígeno menor de 60, mayor riesgo, y mayor a 45, lo mismo, mayor riesgo. La DELCO, que es la capacidad de difusión del dióxido de carbono,
evaluar la superficie total del pulmón funcional, real, ¿sí? Una delco postoperatoria, que es lo mismo, con este porcentaje que vamos sacando, por ejemplo, si se saca el pulmón, se va a sacar el lóbulo superior derecho, saber que hay un 4% menos, es el mismo cálculo, una delco menor a 40, mayores complicaciones, y cuando se habla de menor a 20, una mortalidad inaceptable, sería una contraindicación. Después tenemos el intercambio cardiopulmonar, ¿sí? Que tenemos las pruebas de esfuerzo que van a ser los patrón de oro, que tenemos el consumo de oxígeno, que es el Vmax, consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Que es un factor predictivo más útil, una toracotomía. Se usa el test de Cooper, que fue lo que encontré que más se utilizaba, este test de Cooper, que es esta fórmula 22 por la distancia recorrida en kilómetros, que se puede usar una bicicleta, menos 11,28. Si te da que es menos de 15 mililitros kilogramo minuto, un riesgo extremadamente alto, mayor a 20, pocas complicaciones respiratorias. Después, otro que es muy fiable van a ser los METs, ¿sí? Que te habla que menor a 4 va a tener un riesgo muy elevado. Para los chicos que recién entraron, los MET va a ser la capacidad funcional en metros, ¿sí? ¿Cómo vamos sabiendo? Por ejemplo, si un paciente sube más de 2 pisos, ya sabemos que tiene de 4 a más MET, ¿sí? Si puede practicar deporte, ¿sí? Como natación, fútbol o esto, ya se habla que puede llegar a tener hasta 10 MET, para que vayamos entendiendo. Después tenemos la prueba de la marcha en 6 minutos, que es una reducción que te habla que una reducción de la saturación mayor a 4, o sea que te baje, poner el paciente vino con 95, te baja mayor a 4%, ¿sí? También lo mismo te habla de mayor complicaciones. Y se calcula la distancia en metros en 6 minutos dividido 30, lo mismo, esto de menor a 15 un riesgo alto y menor a 10 una contraindicación. Son distintas pruebas que se pueden ir haciendo, depende de qué tenemos. Después el control anestésico postoperatorio para saber cómo vamos a proceder, si vamos a despertar al paciente o no, a base de todas estas pruebas que teníamos. Hablamos que si tenemos un BENS postoperatorio mayor a 40, se podría intentar la extubación si el paciente, bueno, está en condiciones hemodinámicamente estables, si no hubo complicación en la cirugía, si está bien, ¿sí? Entre 30 y 40 se evalúa, ¿sí? La tolerancia al DELCO, gamma fría BQ, que sería otra, y bueno, las enfermedades asociadas, y lo mismo, cómo estuvo durante la cirugía, si tuvo inestabilidad, mucho sangrado, todo. Y menor a 30 se preferiría un destete secundario, sería en la terapia, ¿sí? Son pacientes que postoperatorio necesitan terapia más allá también del control analgésico y todo, ¿sí? Bueno, evaluación de las enfermedades asociadas, bueno, saber que estos pacientes, como dijimos, pueden tener un montón de enfermedades asociadas, no va a ser solo un paciente que va a venir para una cirugía de tórax, pueden tener isquemia, ¿sí? Historias de arritmia, hay que ver si están tratadas o no, ¿sí? Si están en tratamiento con un metabloqueante, verapamil o amiodarona, estar con arritmia. Te habla que la profilaxis podría usar diglacén. Y después, bueno, lo de infarto y eso, que bueno, no vamos a entrar en detalle porque no va el caso, pero saber que si tuvo un infarto de reciente, ver si hay que diferirlo o no, que evalúa el cardiólogo, ¿sí? Bueno, saber que, bueno, otros factores de riesgo también, los añosos, mayores de 80 años, insuficiencia renal, EPOC, estos pacientes, la mayoría van a ser pacientes EPOC, ¿sí? Hay que evaluar si tienen bulla, ¿sí? El tratamiento que tienen, si están estables, si tuvieron alguna internación reciente, si continúan con el tabaco, la mayoría son tabaquistas, dejar 4 semanas antes y en el postoperatorio también por el tema de la hipoxia tisular, y las 4 semanas antes para disminuir el proceso inflamatorio que tienen, mejorar la movilidad de la cilia, y la cantidad de secreciones también. Bueno, y
que pueden ser pacientes con cáncer, que bueno, vendrían a hacer muchas de las intervenciones por cáncer. Bueno, para terminar, la evaluación preoperatoria, ver todos los resultados, ¿sí? Una radiografía de tórax, muy útil, en caso de mayor complejidad, también se podría solicitar un ATAC. Está bueno tener una radiografía, un ATAC, para ver el diámetro de los bronquios y de la tráquea, que ahora vamos a ver para qué se utiliza. El riesgo de hipoxemia durante... Bueno, acá te habla algo de los riesgos que puse para que se tenga en cuenta de una ventilación unipulmonar, cuando veríamos que sería un paciente con un riesgo de una hipoxemia, ¿sí? Que después de que lo intubás y que hiciste la ventilación unipulmonar, vos puedas sospechar que un paciente que tenga más chances de realizar una desaturación, ¿sí? Y ahí se nombra alguno, un alto volumen de pulmón operado, ¿sí? Obviamente que si el pulmón operado es el que mayor intercambio gaseoso va a tener, vas a saber que al sacar este pulmón, al desinflarlo, digamos, se va a perder toda esa ventilación, perfusión que aportaba, entonces va a quedar solo un pulmón. Una toracotomía derecha por el tema que tenía mayor porcentaje, ¿sí? De parénquima funcional, una baja presión de oxígeno preoperatorio en decúbito lateral, intraoperatorio, espirometría preoperatoria normal, enfermedad restrictiva del cúbito supino en ventilación unipulmonar. Bueno, consideraciones intraoperatorias, ¿qué monitorización le vamos a hacer a estos pacientes? Oximetría de pulso, sí, una TA invasiva, o puede ser no invasiva dependiendo del procedimiento, ¿sí? Yo puse como si fuera compleja, va a ser una arterial, si no, no hace falta, no hace falta, solo para cirugías complejas, ¿sí? O pacientes que lo requieran, que estén hemodinámicamente inestables, que necesites controlar mejor, que hayan tenido algún infarto, esos pacientes sí, si no, no requeriría. Cirugías cortas, una toracotomía, alguna biopsia, no requerirían, ¿sí? Camnografía, como en todo paciente, electro lo mismo, un catéter venoso central, y eso se utilizaría lo mismo para pacientes que van a requerir una internación larga, porque se va a hacer una resección pulmonar, porque tenés riesgo de que necesites vasoactivo a altas dosis, si no, no. Lo que puse acá, que había encontrado que la medición de la presión venosa central, pero en decúbito lateral no sería fiable, ¿sí? Lo mismo ahí que te dicen neumonectomía, recirugía o cirugías complejas, serían cirugías complejas, ¿sí? Fibrobroncoscopía para confirmación de la colocación. Actualmente está indicado sí o sí la comprobación con fibrobroncoscopía, ¿sí? Hay lugares que todavía no lo tienen, pero este sería el gol estándar para la colocación del tubo correctamente. También se puede usar la radiografía, ¿sí? Que sería el arco en C, que todavía se sigue utilizando en algunos lugares. Nosotros antes lo hacíamos, ahora por suerte tenemos el fibro que no lo ha abandonado. Espirometría continua para evaluar cambio en la posición, ¿sí? Evaluar las curvas, a ver si se movió el tubo, esto también nos podría ayudar a detectar. Y bueno, y si es un paciente inestable, ¿sí? Un eco transesofágico podría ayudar para ver cómo está trabajando el corazón. Bueno, vamos a ver el tema de la ventilación unipulmonar. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos tubos de luz simple que se pueden utilizar, ¿sí? Hay lugares que usan, por lo que había leído, hay lugares que usan bastante el tubo de luz simple, pero es principalmente lo que te dice que se usaría cuando es una vía aérea difícil, una resección de carina o un postoperatorio de una neumonectomía lactante en niños pequeños, principalmente vías aéreas difíciles que no vas a poder colocar, o están muy hematizadas, y capaz que no lo puedas colocar al tubo, al doble lumen, ¿sí? Después tenemos bloqueadores bronquiales que están actualmente prácticamente en desuso. No te daría mayor beneficio con un tubo doble lumen, ¿sí? Y
nada, lo bueno es que trabaja con presiones más bajas, ¿sí? Y bueno, el de este lado, no sé si se ve la flechita, vendría a ser este, el bloqueador bronquial. Ahora tengo acá. Bueno, acá tenemos las indicaciones, que es el Univent, que es este bloqueador bronquial, que va a venir con una sonda por dentro, es un tubo con un balón, que viene una sonda que se puede inflar, ¿sí? Como una Foley que se infla, pero sí o sí necesitas el fibro para la correcta colocación. Tiene que ser con visión directa para poder guiarlo. Acá está el izquierdo, este sería el derecho, el paciente estaría con la cabeza, sería para el lado de abajo acá. Para los chicos que se ubiquen, y bueno, y ahí entonces este vendría a ser, el negrito vendría a ser el fibro que entrás, mirás, ahora vamos a ver cómo se ve, y esto lo tenés que dirigir con visión directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente que, por ejemplo, si te pones del lado derecho, podés bloquear el bronquio superior derecho, ¿sí? Y eso sería alguna de las complicaciones. Ahora vamos a mirar igual eso. Bueno, la cirugía, la indicación es, bueno, cirugía previa oral o cervical, ventilación mecánica postoperatoria, viaria difícil, paciente oncológico con resección pulmonar contra la T, pacientes pediátricos, una de las indicaciones. Tubo doble lumen, este vendría a ser el tubo doble lumen, ¿sí? Dispositivos más utilizados, existen derecho e izquierdo, y el izquierdo de los dos sería el más seguro, y podemos utilizar un izquierdo, por más que se vaya a hacer una cirugía derecha, se puede utilizar el izquierdo, eso es lo bueno del izquierdo, ¿sí? Derecho está un poco más limitado, porque van a ver que es más corto, ¿sí? Cómo es la curvatura, y bueno, eso. Ahora, por la simple anatomía, obviamente, por eso que va a ser más corto. Las indicaciones absolutas van a ser evitar contaminación contralateral, por ejemplo, que tenga solamente un pulmón con una tuberculosis o alguna infección, ¿sí? Que no lo quieras pasar al otro pulmón, eso van a ser algunas de las indicaciones. Control de la distribución de la ventilación, lavado pleural unilateral, ¿sí? El VAT, que es la cirugía video asistida por toracotomía mínimamente invasiva. Se habla que es mínimamente invasiva, pero que la toracotomía es la que se abre entre las costillas, se usa los expansores para abrirla, y esta no, es con las camaritas, como se ve en el dibujito. Bueno, relativas, tirotomía, aneurisma de aorta torácico, cirugías cardíacas, mínimamente invasivas, neumonectomía, resección de masa mediastinal, lobectomía, y contraindicaciones, una vía aérea difícil, lo mismo que las indicaciones del tubo simple o el bloqueador, ¿sí? Pacientes pequeños, lesión de la vía aérea superior, por eso hablaba de lesión cervical. Bueno, y las características, que va a tener una luz bronquial y una luz traqueal, ¿sí? Van a ver que acá tenés el bronquial, que es el azul, ¿sí? Que viene con su baloncito, que se infla cuando inflas se infla el azul, que sería el bronquial. Tenés el traqueal, el transparente, con su calor característico. Vas a tener la pieza que es la conexión de esto para poder ventilarlo cuando querés ventilar los dos, y cuando vas a ventilar uno directamente lo colocas acá, y por acá vas, no sé si se ve la flechita, porque por ahí estoy hablando y no se ve mucho la flechita. Sí Entonces, se ve, Andreita. podés dejar que salga el aire del pulmón, que no lo vas a ventilar, ¿sí? Eso estaría bueno que lo veamos con el tubo en la mano y en el quirófano para los chicos que recién arrancan, porque así por foto la verdad que no se entendería muy bien. Bueno, la selección del tubo, un adecuado tamaño, es el que pasa sin resistencia por la glotia, pasa fácilmente. Se sugiere siempre realizar una radiografía o un TAC para sacar bien las medidas, que ahora vamos a ver. Entonces, al medir, vos sabés con exactitud qué tubo doble lumen vas a utilizar, ¿sí? Para que no sea muy pequeño y no muy grande. Acá, como te dice que algunas complicaciones usar muy pequeño sería una motórex atención, un hemomediastino, simplemente porque tal vez el balón no quedaría bien inflado, no quedaría bien fijo, ¿sí? Aparte, tampoco cuesta mucho hacer las mediciones. Bueno, el tamaño del tubo según el diámetro de la tráquea, ¿sí? Menor a 15,
milímetros, el 35, y acá tenemos, bueno, este cuadrito son números, ¿sí? Pero bueno, acá tenés, dependiendo del diámetro de la talla, y si no tenés una radiografía, no tuviste una TAC, no pudiste, con la talla del paciente también se puede hacer. En un masculino, por ejemplo, de 1,60 a 1,70 o mayor a 1,70, por ejemplo, sería 41, 39, en una mujer entre 1,50 a 1,60 o que es lo que más vemos, 35, más 1,60, un 37. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la técnica de colocación, que bueno, siempre hay que comprobar, ¿sí? Que los balones estén bien, que se infle, que no haya fuga. Esto se hace antes de iniciar cualquier procedimiento, siempre con cualquier balón, no solamente con este. Preparar las conexiones, ver que todo encaje bien, que ande bien. Disponer de tubo de otros tamaños, porque bueno, a pesar de las mediciones, si haces con una tomografía, obviamente puede ser más preciso, pero capaz que si haces por la altura, sabemos, aparte también pueden haber metástasis, que te compriman algo la vía aérea, entonces siempre está bueno que en estos pacientes más que son por cáncer, tener una tomografía, ¿sí? Que sea lo más cercana posible a la cirugía. Bueno, la lubricación, la técnica puede ser de dos formas, a ciega o con fibrobroncoscopía. Y la fibrobroncoscopía puede ser directamente cruzar el tubo o al momento de ver la posición del tubo y orientar, colocar después de realizar la intubación a ciega, utilizar la fibrobroncoscopía. Bueno, y después las otras técnicas, bueno, lo de la ocultación, siempre ver las presiones de la vía aérea, eso nunca deja de ser importante, por más que veamos lo que veamos, la clínica es muy importante. Y bueno, si tenemos el arco en C y no tenemos el fibro, bueno, también, esto se hace ni bien, colocas el tubo y también después que das vuelta al paciente. Estos pacientes van generalmente en decúbito lateral, ¿sí? Entonces, siempre se hace dos veces la comprobación del tubo, porque tal vez al dar vuelta al paciente se sale que ha pasado o se posiciona mal, ¿sí? Y esto es lo que se va a ver en cada uno de los escenarios, ¿sí? El bronquial, el traqueal, ¿sí? ¿Qué se tendría que ver? Ay, perdón, sale el bronquial, yo estoy con el dedo. El traqueal, acá vamos a ver cómo entra, ¿sí? En el bronquio izquierdo, y acá se tiene que ver despejado el derecho, en el caso que sea una intubación, ¿sí? Con el tubo doble lumen izquierdo, este es el caso, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bueno, a ver, tenemos un videito así, vemos, y no sigo hablando tanto. Para comprobar la correcta colocación del tubo de doble luz izquierdo, introduciremos un fibroscopio de calibre no superior a 4,1 milímetros, comenzando por la luz. Observa, en primer lugar, que nos encontramos por encima de la carina, permitiendo la ventilación del pulmón derecho. En segundo lugar, que la luz bronquial se encuentra efectivamente introducida en el bronquio principal izquierdo. Que el manguito de la luz bronquial no se hernia por encima de la carina, impidiendo la ventilación del pulmón derecho. Posteriormente introduciremos el microscopio por la luz bronquial. Recordad siempre el color azulado del manguito de neumotaponamiento de dicha luz. Debemos comprobar que la salida de la luz bronquial se encuentra libre y no colapsa ni la salida del bronquio del lóbulo superior y língula, ni por otro lado el bronquio inferior. Para comprobar la correcta colocación del tubo de doble luz derecho, comenzaremos introduciendo el tubo. En primer lugar, de la carina permitiendo la ventilación del pulmón izquierdo. En segundo lugar, que la luz bronquial se encuentra efectivamente introducida en el bronquio principal derecho. Finalmente, comprobar que el manguito de la luz bronquial no se hernia por encima de la carina, impidiendo la ventilación del pulmón izquierdo. Posteriormente, introduciremos el fibroscopio por la luz bronquial y debemos visualizar que la salida de dicha luz se encuentra libre, alojada en bronquio intermediario. Debemos dejar la apertura lateral situada a nivel del manguito.
COVID. Debemos enfrentar a el reloj. En ocasiones, será necesario no Bueno, ahí se entendió, se vio el videíto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora para hablar de la colocación del paciente, sí, va a haber un cambio de posición de cúbito supino o de cúbito lateral, que es donde se puede mover el tubo, ¿sí? Doble lumen, y colocarse mal, que lo más frecuente dice que es que se hernie, ¿sí? El manguito. Después bueno, por ejemplo, si es el derecho, que ocluya el lóbulo superior derecho, la entrada, ¿sí? Con el manguito bronquial. Y bueno, esos serían los más frecuentes que pueda pasar. Bueno, puede haber también que este paciente al girarlo, ¿sí? Se hipotensa, haga una hipotensión refleja, ¿sí? Esto mismo por los anestésicos, que va perdiendo el tono. Por eso siempre se lo gira en bloques, ¿sí? Comprobar otra vez la colocación, que fue lo que dijimos, que primero ni bien lo intubás y después una vez que lo girás se vuelve a comprobar la correcta colocación. Y bueno, y nada, algunas complicaciones que pueden tener la posición, por ejemplo el ojo de Clive que quede comprimido, puede producir hasta una ceguera, ¿sí? La oreja de Clive, que se puede perder la vascularización, la columna cervical, ¿sí? Un estiramiento de los nervios, el brazo declive, no declive lo mismo, un estiramiento o compresión, ¿sí? Con disminución de la perfusión. El nervio subescapular, también una lesión, la pierna no declive, el ciático, y la pierna declive, el nervio peroné, ¿sí? Que es el que va a quedar comprimido por la pierna. Acá te muestra que el miembro inferior declive, flexionado, debería estar, ¿sí? Almohada entre medio de los miembros para evitar los decúbitos, ¿sí? El rollo en la axila para proteger el plexo braquial. Y bueno, la cabeza, obviamente que posicionada bien, con una almohada, sin que quede estirado el cuello. El manejo anestésico, ¿sí? De la ventilación pulmonar. Saber que va a haber factores que afectan a la ventilación, una presión alveolar constante, siempre tener en cuenta la presión negativa intrapleural sometida a la acción de la gravedad, los vértices más expandidos que la base, eso siempre va a quedar así, los vértices están más expandidos, ¿sí? Las bases generalmente estaban mejor perfundidas. El pulmón que queda abajo obviamente va a tener cuando esté en decúbito lateral, va a tener una mejor perfusión. El pulmón que queda arriba va a ser el de la mejor ventilación, pero saber que el pulmón que va a estar arriba es el que vamos a desinflar, así que bueno, se va a contar con una perfusión que va a haber que mantenerla a toda costa. Ahora vamos a ver qué mecanismo tenemos para mantener una mejor oxigenación y ventilación de ese pulmón, ¿sí? Bueno, pulmón declive, lo que dijimos, va a tener una mejor ventilación, pulmón declive, mejor perfusión. Factores que afectan la perfusión, responde a la gravedad y a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que ahora vamos a ver qué es este concepto, que es muy importante. Y depende del gradiente de presión generados entre la presión alveolar, presión arterial pulmonar, presión venosa pulmonar. Bueno, los líquidos, no ser restrictivos, ¿sí? Para mantener un buen gasto cardíaco, una buena perfusión, ¿sí? Mantener una buena TA. Volúmenes altos, dice que puede aumentar los cortocircuitos dando un edema pulmonar en el pulmón, obviamente declive, que va a ser el mejor perfundido. Obviamente el balance últimas 24 horas, no más de 20 mililitros kilogramos, son volúmenes altos si se ponen a pensar de líquidos tolerados. Sé que no es necesaria una diuresis que supere los 0,5 mililitros kilogramos en estos pacientes, ¿sí? Bueno,
cirugía, mantener un rasgo normal como cualquier paciente, para cualquier cirugía, y obviamente evitar la disminución de la temperatura, el enfriamiento del paciente, ya que, bueno, te puede sacar la inhibición, te puede producir una inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es un mecanismo necesario en esta causa. Bueno, prevención de broncoespasmo, uso de broncodilatadores, el sevoflurane y el propofol serían broncodilatadores, así que estos pacientes realizar una TIVA o realizar una combinada con sebo y opioides también, una balanceada también sería una buena opción. Sí, no encontré mucho que diga cuál de las dos sería la más indicada, porque las dos tendrían sus ventajas, así que bueno. Bueno, para explicar lo que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, principalmente para los chicos que ahora ingresaron, es un mecanismo de autorregulación debido a la hipoxia alveolar. El pulmón que va a estar con una baja oxigenación, o sea, no va a estar ventilado, ¿sí? Va a censar esta disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Al censar esta disminución va a producir una vasoconstricción de los vasos de este pulmón, entonces la sangre se va a ir para el otro pulmón, ¿sí? Para el pulmón que sí está ventilado. Un mecanismo de defensa del cuerpo para mantener una buena oxigenación, ¿sí? Se va a desviar el flujo. Nada, disminuyó el cortocircuito y mejoró la oxigenación arterial. Bueno, esto va a estar mediado por mediadores como el oxionítico, endotelina, calcio, inhibidor de la ciclooxigenasa. La respuesta te dice que se va a dar a los 7 segundos con una máxima de 12 a los 12 minutos y tras una fase de relajación vuelve a producirse. Dice que la primera fase es reversible con oxígeno, después al ventilar los dos pulmones se revierte con el oxígeno y la segunda fase es parcialmente reversible, o sea, tarda unas horas en tomar entonces totalmente la circulación normal de este paciente en ese pulmón que hizo esa vasoconstricción. Y bueno, puede estar inhibida por dosis alta de halogenado. Habla que las dosis que usamos de CAM de 0,5 no afectaría tanto. Entonces sí sería por una dosis más alta de halogenado que en realidad no utilizamos en anestesia balanceada. Bueno, ¿qué estrategias tenemos? Ventilar este pulmón que nos va a quedar ventilado, ¿sí? Entre 4 a 6 mililitros kilogramos, ¿sí? O 5 a 6. Que la pico no supere los 35 centímetros de agua y la meseta los 25, ¿sí? Hoy creo que estamos hablando algo de eso de las presiones con uno de los chicos. Nada, no levantar tanto las presiones, obviamente por no generar un daño pulmonar. Una PIP, depende qué PIP tolera el paciente, no es que sea así, le pones de 5, pero pensar que como es solo un pulmón, tampoco, y es un paciente que puede ser EPOC y todo esto, tener cuidado con la PIP, por eso te dicen EPOC, no, pero en realidad esto va a depender de cada paciente y la evaluación que lo encontremos en el momento, el tema de la PIP. Modo te dice presión o por volumen control, ¿sí? Generalmente por presión, riesgo de lesión pulmonar por bulla y neumonectomía, ¿sí? Y generalmente se preferiría por volumen, ¿sí? Bueno, la hipoxia, aceptable. ¿Cuánto podemos aceptar que este paciente baje la saturación antes de empezar a realizar otras maniobras para mejorar la perfusión? Una saturación aceptable va a ser mayor o igual a 90, ¿sí? En breve sería que ni bien lo desinflas, sería sacás el aire del otro pulmón, empezás la ventilación unipulmonar, puedas tolerar unos minutos, como te decía antes, que hasta 12 minutos para que hagas esa vasoconstricción, pero serían unos pocos minutos. No en pacientes con infarto, ACV o anemias, porque bueno, son pacientes que obviamente que ya tienen problemas en la perfusión y pueden generar un infarto agudo, ¿sí? 85 a 90,
y una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 60. Bueno, ¿qué estrategias tenemos cuando el paciente empieza a desaturar en orden? Bueno, el paciente empieza a desaturar y bueno, estamos ahí con el paciente y decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Antes de pedir que pare la cirugía o volver a inflar el pulmón, tenemos algunas estrategias para rescatar la buena perfusión. Bueno, ¿qué hacemos? Primero comprobamos la posición del tubo del lumen, que sería lo más frecuente, que se haya movido, ¿sí? Entre dar vuelta, o en que pusieron los campos, tal vez se pudo haber movido, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la correcta posición del tubo del lumen. Asegurar el gasto cardíaco. Disminuir los halogenados si los tenemos más o igual a 1 de CAM, ¿sí? Porque decíamos que generalmente usábamos 0,5, ¿sí? Bueno, asegurar un buen gasto cardíaco, que tal vez la presión se nos bajó un poco, ¿sí? La frecuencia, que esté bien hemodinámicamente. Bueno, maniobras del reclutamiento. Puede empeorar la hipoxemia, habla que transitoriamente y luego en un segundo momento mejorarla. Ir viendo la PIP que se aguanta ese paciente y que la tolera, y no obviamente el paciente con efisemas conocidos. Confirmar la FIO2 al 100%, que es lo primero que vamos a ver, que tengamos una FIO alta. Aplicar CPAP en el pulmón no ventilado, ¿sí? Y bueno, luego reclutar. Reinsuflar intermitentemente el pulmón no ventilado a medida que la cirugía también lo permita, porque hay cirugías que no permite tampoco estar, más si están en la mitad de una resección, no vas a estar ahí tratando de inflar el otro pulmón, ¿sí? El que están trabajando los cirujanos. Ventilación parcial del pulmón no ventilado, reanudar la ventilación bipulmonar, restricción mecánica del flujo sanguíneo del pulmón no ventilado, que esto lo haría el cirujano, ¿sí? Clampeando la arteria pulmonar, ¿sí? Bueno, ahora te habla de algunas consideraciones postoperatorias, ¿sí? Que van a ser principalmente, bueno, las estrategias analgésicas que vamos a tener para controlar el dolor, son cirugías de alto impacto doloroso, ¿sí? Y te habla que, bueno, que la idea en estos pacientes, principalmente por ser de alto impacto doloroso, sería multimodal, ¿sí? Bueno, para hablar qué aferencia sensitiva vamos a tener, que la incisión, bueno, T4, T6, ¿sí? Que son principalmente donde se trabaja. Realmente el cirujano va a trabajar a nivel, en la línea axilar media o anterior, ese es el nivel, ¿sí? En el cuarto a sexto espacio intercostal, que son los lugares más frecuentes. Drenaje, generalmente se pone T7, T8, y pleura mediastínica, ¿sí? Recordar que estaba inervado por el 10º paro craneal. La diafragmática, ¿sí? Por el nervio frénico, ¿sí? Que tiene un origen C3, C5. Que generalmente, si queremos bloquear el nervio, el frénico, esto sería, eso lo haría el cirujano, ¿sí? El hombro ipsilateral, flexo. Bueno, analgesia sistémica, nada, lo que tengamos, opioides para el dolor de fondo, AINES, ¿sí? Reduce el consumo de opioides, disminuye la omalgia, ¿sí? Que los opioides no son buenos para este dolor referido, el paracetamol con un máximo de 4 gramos día, ketamina también vendría a ser una buena estrategia, y la dexmedetomidina, que lo mismo va a disminuir el consumo de opioides y en combinación con una epidural podría andar bien. Anestésicos locales que vamos a tener, la mejor estrategia sí va a seguir siendo la peridural, ¿sí? Después tenemos bloqueos que también puede ser como el paravertebral, que también podría estar utilizándose. Nosotros la verdad es que las veces que habíamos hecho, los pacientes se nos habían levantado con dolor. Pero bueno, capaz que no estábamos muy cancheros con el bloqueo. Así que bueno, sigue siendo el gol estándar la epidural con catéter, ¿sí? En un espacio intermedio de T5 a T6 para un bloqueo sensorial entre los dermatomas T2 y T9. Los bloqueos del nervio intercostal, lo que había leído, que ahí le dejé un artículo que está bueno,
sí, que eso lo hace el cirujano sabiendo el lugar donde va a introducir los trocas. Se hace en la línea axilar posterior, ¿sí? Se produce, a ver, acá tengo el dibujito, así podemos verlo bien. Acá. ¿Sí? Se coloca por arriba de la costilla, ¿sí? Que es donde está el nervio, arteria y vena, ¿sí? Se va a colocar por arriba de la costilla, ¿sí? Nada, se coloca anestésico local, 10 mililitros, si tenemos bupi, ropivacaína. Esto daría una analgesia entre 1 hora a un promedio de 70 minutos, te habla, ¿sí? Hasta 2 horas podría dar una analgesia. El bloqueo del nervio intercostal se podría utilizar, lo que leí que está bueno, en el VAT, ¿sí? En la videotoracoscopía, por ejemplo, para una biopsia o para procedimientos no complejos, ¿sí? Que se podría utilizar la toracoscopía con anestesia local más sedación. O sea, haces la colocación del anestésico local, ¿sí? Que podría hacerlo el cirujano, primero piel, ¿sí? Tejido celular, músculo, después la pleura, y con una sedación, leí que se podría hacer propofol con fenta, también dexmedeto, con mida, habían varias estrategias. Acá le dejé el articulito donde lo había leído, que estaba bueno, que te explica. Y bueno, y también se podría hacer esta dexmedeto, como te dice acá, con una epidural con el paciente despierto. La verdad es que nunca lo hice. Lo hablo sin saber, porque solamente lo leí. Por ahí alguno de los médicos, Mauro, por ahí haya tenido algún caso que hizo alguno despierto. Y bueno, el bloqueo del nervio frénico, ¿sí? A nivel derecho en la ventana aortopulmonar, decía, y a nivel derecho, a nivel de la tráquea. Bueno, nada, esto sería visión directa. Bueno, y esto más o menos sería la clase. Por ahí faltaron cosas, pero tampoco quería hacerla tan larga. Ahí está la salida. Ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que haya quedado. Es algo bastante sencilla, no muy compleja. Muy bien, Andreita. Perdón, Andreita, yo no entendí el bloqueo del intercostal. ¿Le pones arriba o abajo de la costilla? Arriba, decía. Arriba. Arriba. No, creo. Para bloquear las colaterales. Porque el paquete de básculo nervioso pasa por debajo. Claro, pero te decía, claro, exactamente, pero por riesgo de lesionar el paquete vasculonervioso. Mira, acá está el dibujito. Entonces te decía por arriba de la costilla, aunque sea la descripción del artículo que busqué, te decía por encima de la costilla, palpabas y colocabas, que eso podía hacerlo el cirujano. Perfecto. No, en general, Andrea, se hace al revés. O sea, la técnica de punción pleural se hace por el borde superior. Cuando vos querés bloquear los intercostales, tenés que ir al borde inferior, creo que lo que estaba señalando un poco el tema es ese, si ves el dibujo, el paquete vasculonervioso está bien por debajo de la costilla, entonces si vos querés tener con la menor cantidad de anestésico el mejor efecto, digamos, de bloqueo, tenés que, independientemente del riesgo de lesión vascular que vos aspirás cuando lo haces con la técnica ciegas, lo haces en el borde inferior de la costilla, ¿sí? No en el borde superior porque la tasa de éxito va a ser mucho menor. ¿Sí? Perfecto, gracias Mauro por aclarar. No, de nada, por favor.
Vos preguntabas algo de si alguna experiencia con anestesia, con sedación. Sí, pero para procedimientos muy, muy sencillos en pacientes que no toleran una anestesia general. Digamos, el problema que vos tenés en ese caso es la dificultad de tener, no podés hacer ventilación unipulmonar, obviamente. Con una sedación no podés. Entonces, si querés colocar un tubo o querés hacer una biopsia pulmonar, bueno, vos podés llegar a hacerlo con sedación y bloqueo, ¿sí? Pero no es lo más frecuente, es bastante incómodo para los pacientes. Si el bloqueo no se realiza bien, es bastante incómodo para los pacientes. Pero sí, yo he hecho alguna cosa así, hasta con peridural torácica y sedación para alguna biopsia pulmonar en algún paciente que no iba a tolerar la anestesia general, pero como algo, digamos, bastante poco frecuente. No sé, Raúl, que tiene acá más experiencia en hacer ese tipo de cosas. Sí, posiblemente. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Te querés presentar, Raúl, por los chicos nuevos que no los conocen? Perdón, no me di cuenta, porque por ahí dicen, ¿y estos quiénes son? Que entraron Mauro, 3 chicos presenta a nuevos. Mauro. Sí, los dos, sí. Porque por ahí no entraron ahora, no saben quiénes son. Somos el almacenero y el panadero de acá de la vuelta. No, bueno, yo soy Raúl Torres, uno de los anestesiólogos veteranos de Mar del Plata. Y nada, le damos la bienvenida de una manera un poco ortodoxa, porque otros años hemos podido vernos y presentarnos en persona y eso, y que puedan acudir a la asociación y conocer la asociación y comenzar a integrarse a nuestro grupo. En realidad, el ingresar en nuestra región hace que comiencen a integrarse de una en lo que es la Asociación de Anestesiología Marplatense de Anestesia, que es un ente que nos rige en nuestra labor. Prácticamente es un ente que nació hace muchos años, allá por el 90 o 89, se hizo efectivo en el 93, 94, y desde entonces hemos estado yendo para adelante, que es un ente que sería nuestro intermediario para todos los que son convenios con obras sociales y hospitales, pero de todas maneras tuvo un desarrollo muy, muy importante en la fase científica, de la mano de Mauro, de la mano de Krumrich, de la mano de otros médicos anestesiólogos que pasaron antes, y que le dieron realce y lo levantaron, y que hace que sea una asociación en ese sentido también muy reconocida a nivel provincial y a nivel nacional. Y bueno, y aparte de eso, formamos partes o tenemos convenio con otras asociaciones en lo que es la formación que van a recibir ustedes de la Asociación Platense de la SPA, la Sociedad Platense de Anestesiología. Y bueno, muchas cosas más que ya se irán enterando. Por ahora, mamen de lo que sus superiores, los residentes superiores les pueden ir comentando, de lo que los médicos de planta les pueden ir comentando. Y ya ustedes poco a poco, cuando salgamos de esta pandemia, seguramente nos conoceremos y tendremos oportunidad de hablar más largo y tendido, y que sepan bien cómo es la cosa, ¿no? Así que bueno, por lo pronto bienvenidos. Y bueno, yo siempre digo que una de las cosas importantes en nuestra sociedad científica es el de formar buenos embajadores, los mejores embajadores que podamos. Y cada uno de los médicos anestesiólogos que termina su residencia en Mar del Plata, ya sea en la paz privada o en la paz pública, tiene que tener nuestro reconocimiento, y bueno, prácticamente lo tenemos, y también de otros lugares del país. O sea, que poco a poco tenemos que ir avanzando y ir a mejor, cada vez a mejor. Para eso hay que dedicarle muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, muchas horas de quirófano. Y bueno, es un periodo de 4 años de intensa formación que verán a futuro que les va a rendir, y va a ser algo que recibís como un premio realmente, porque la buena formación nunca va para atrás, ¿no? Siempre te lleva a ir para adelante. Así que básicamente a ustedes tres, bienvenidos. No sé bien, Marce, los nombres de los chicos, pero bueno, ya después nos lo vas a contar.
Yo momentáneamente soy secretario de Asuntos Profesionales en la asociación, y bueno, cualquier duda, cualquier problema que puedan tener, estoy a disposición de todos ustedes. Y Mauro, presentate vos, Maurito. Bueno, bienvenidos, Joel, Selene, no sé, al otro residente no lo conozco, no lo veo, pero Gonzalo. bueno, bienvenidos. Gonzalo, bueno, Gonzalo, bienvenido. Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos chicos. Bueno, nada, que después de lo que dijo Raúl es un ejemplo, no porque estás acá, Raúl, la verdad es un ejemplo a seguir en un montón de cosas. De hecho, no hace falta hablarlo, fíjense que está acá, después de muchos años de anestesiólogo, sigue apostando por la formación y ha apostado a un montón de cosas durante sus presidencias y lo sigue haciendo, así que bueno, es un ejemplo a seguir y la verdad, bueno, yo públicamente siempre te lo agradezco y personalmente también. Eso demuestra un poco el interés que tenemos las autoridades, un poco de la institución en que se formen, no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano y gremial, ¿sí? Que es algo que también van a ir mamando y aprendiendo de a poquito, de cómo nos tenemos o sea, cómo tenemos que tener intereses comunes y defender esos intereses ante un montón de situaciones que las van a ir conociendo. Así que bueno, nada, bienvenidos y bueno, ya son parte de la familia, así que ya hoy sé que estuvieron en la asociación. Bueno, todo lo que tenemos está disponible para todos, para ustedes también, así que traten de sacarle el mayor provecho. Gustavo Crumbly, que es el secretario científico, ya se va a poner en comunicación con ustedes para darle una mejor forma a lo que hicieron hoy, ¿sí? Para que tengan una formación inicialmente en vía aérea un poquito más formal, ¿sí? Antes de que de lleno estén con los pacientes, sobre todo en este momento, para evitar tener problemas con los pacientes antes de que estén un poquito más avesados con el tema de manejo de la vía aérea, que es uno de los objetivos que teníamos antes, pero que ahora es necesario que ustedes aprendan antes con los simuladores que con los pacientes. Así que bueno, espero que tengan muchas ganas de aprender. Acá van a ver que el régimen de formación es arduo, es duro, pero que, bueno, viendo a los residentes superiores de ustedes, van a ver que van a ser buenos anestesiólogos en el transcurso de 4 años. ¿Sí? Así que bueno, gracias. Gracias. Che, con respecto al tema, bueno, ¿cuántos veo? Yo veo a... Pará, que me pongo los anteojos. Veo a Selene, que la hay arriba. Andrea, bueno, Andreita. Y ¿a quién más? Abajo, ¿a quién veo? ¿A quién estás acá? ¿Romero? ¿Sos Joel? No, Joel soy yo. Jonathan. No, de arriba está Joel. Ajá, perfecto. Bueno, no, con respecto y volviendo al punto de clase de lo que había dado Andreita, bueno, bien, Andrea. Yo creo que en lo que es cirugía de tórax, no sé si Mauro opina lo mismo o quizás, bueno, me imagino que algo parecido. El preoperatorio es muy importante en una cirugía de tórax, o lo que vamos a lograr tener dentro de una cirugía de tórax. El conocer al paciente y el conocer sus funciones, el trabajar en equipo con un cirujano con el cual estemos en buenas condiciones y estemos bien. Pero básicamente saber sobre qué materia prima, en el caso del paciente, nos vamos a manejar. Conocer todos los estudios previos que podamos tener a mano. Pedirlos. Habitualmente es en la práctica diaria, es el cirujano quien previamente estudia al paciente y lo pone en las mejores condiciones como para presentárnoslo.
En otra época, hace años, nosotros ni siquiera teníamos acceso a eso, pero hoy en día sí tenés acceso a la charla, al Ateneo, en el cual se va a presentar el paciente, y que es muy importante que sepamos realmente las características de la función pulmonar del paciente, de la función cardiovascular del paciente, y bueno, de todo este tipo de cosas. A posteriori, otro tema muy importante dentro de lo que es la cirugía de tórax, me parece que es el momento de la intubación. El intubar correctamente al paciente, el de provocar o el de tener una intubación orotraqueal u orobronquial, bien, hacerla muy bien a conciencia, comprobar muy bien el tubo endotraqueal, porque el hecho de que el tubo endotraqueal nos quede 1 centímetro más afuera, o 1 centímetro más, o 1 centímetro dentro, fuera de los lugares donde queremos que esté, nos complica a nosotros en el intraoperatorio y al cirujano ni hablar, y a la relación cirujano-anestesiólogo la destroza. ¿Tá? Así que es muy importante que sepamos la buena colocación del tubo endotraqueal del doble luz, o si elegimos un traqueal o con los stop bronquiales, bueno, será ese. Pero siempre sabiendo que sí o sí tenemos que asegurarnos que está bien colocado. Máxime, como dijo Andrea, que cuando nosotros vamos a posicionar al paciente de un lado o del otro, habitualmente se mueve el tubo, lo movemos, a pesar de que no querramos. Y hay una palabra que dijiste, ya lo dijiste en tu presentación, que es el mover al paciente en bloque. Nosotros cuando vamos a dar vuelta a un paciente, no nos ocupamos de nada más que de la boca, del tubo y del cuello del paciente. ¿Tá? El resto que lo mueva el resto. Siempre en bloque, siempre acomodándonos y siguiendo el tórax del paciente, pero en bloque, como si fuera de madera el paciente. Y sin flexionarlo ni hiperextenderlo. O sea, al hiperextenderlo aleja el tubo 1 centímetro y el flexionarlo lo acerca a 1 centímetro, o lo hunde 1 centímetro más. Es decir, que nosotros tendríamos que manejarnos con esta postura directamente, está en bloque para un lado o para otro, para que no se mueva. Porque ya les digo, particularmente a mí, no es que nunca me pasó, he pasado muy malos momentos, y me imagino que Mauro por ahí también, hemos pasado malos momentos cuando las cosas no se dan en el intraoperatorio como uno pretende que se den. Entonces, eso, y después, bueno, después en la ventilación unipulmonar siempre es problemática, porque no solamente dependemos de si logramos colocar bien el tubo endotraqueal, sino también de si el parénquima pulmonar del pulmón ventilado nos da, es lo suficientemente aceptable como para poder ventilar bien a un paciente. Y que no nos pasen esas cosas que habitualmente también nos pasan, de que se empiezan a desaturar, o que no nos alcanza con la cantidad de volumen minuto que le ponemos, o cuando reclutamos o queremos reclutar más y se nos va. Entonces, son cirugías para estar muy, muy atentos, muy, muy, muy atentos. Recuerdo, en una época trabajé con un grupo de gente, creo que se los conté, que hacía TIVA, ¿no? Hacía unos años que hacía solamente TIVA, y esas locuras que tiene uno, que se enamora de una cosa u otra. Y tenía la desventaja de que cuando cambiábamos de cirujano, cuando entraba el cirujano principal, siempre tenía movimientos un poco más bruscos al meter sus manos en el tórax, al mover el bronquio, al tocar el pulmón, a lo que sea. Y siempre tenía que estar muy atento, porque el paciente siempre tosía. Cuando entraba me pasó, no digo 10 veces, me habrá pasado 2 veces, a la tercera, cada vez que entraba el tipo por supuesto le daba más relajación muscular, y me fijaba que el viste esté dentro de lo normal, pero me pasaba así que pequeños movimientos con TIVA, por ejemplo, hacían que es una zona muy reflexógena, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar muy, muy atentos, tanto por eso como por los movimientos que podemos tener. Bien dijiste de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, a las dosis que lo usamos nosotros, antes usábamos alotano o isoflurano en altas dosis, y yo me imagino que sí, que haríamos cosas que no eran lo mejor. Pero hoy no, con las dosis que usamos, que son dosis bajas, media CAM, habitualmente no provocamos una inhibición de la vasoconstricción, y con el propofol tampoco. Y por último, el tema dolor, no sé,
Yo estaba acostumbrado a hacer, sí, una peridural con una peridural torácica. Durante años también usamos el paravertebral, pero el paravertebral tenía, por ahí en ese momento no teníamos ecógrafo y eso, y era un poco más inespecífica ¿cómo se llama? Los resultados que teníamos, y muchas veces necesitábamos una mayor dosis, ¿no? No existía el ESPN, no lo usábamos al bloqueo, y sí por ahí usábamos intercostales. Hoy en día creo que, Mauro, no sé si estás haciendo el bloqueo espinal, ¿qué estás haciendo para vertebrales? Sí, bueno, depende. Nosotros hoy tenemos un porcentaje de cirugía toracoscópica muy elevada, casi no hay cirugía abierta, es toda video asistida. Así que la mayor parte lo más frecuente que tenemos es conversiones de cirugía toracoscópica a cirugía abierta, más que cirugía abierta inicial. Así que hoy nuestro gol estándar es el paravertebral en contexto de cirugía, de anestesia multimodal. O sea, lo que hacemos habitualmente es paravertebral colocado bajo ecografía y con catéter. ¿Sí? Le dejamos un catéter paravertebral y hacemos además una multimodal, habitualmente desmedeto o clonidina, dependiendo del caso, lidocaína, ketamina, morfina, o sea, una multimodal, y después a los pacientes les dejamos bolos, en el postoperatorio, bolos reglados de bupivacaína. La verdad, con eso los pacientes andan bien, la verdad el score de EVA que tienen es muy bueno, y evitamos todas las complicaciones que tiene el catéter peridural torácico, ¿sí? Pero Claro. obviamente el catéter peridural torácico es el gol estándar en la cirugía abierta, ¿no? En la cirugía abierta no hay con qué dar. Y Mauro, ¿y cuánto le haces bolos de entrada a través del catéter que le dejas? Claro, nosotros lo que hacemos es, al paciente lo intubamos, lo dormimos, lo ponemos de costado, una vez de costado dormido, bajo ecografía le ponemos hacemos una dosis primero para verlas. Bueno, lástima que no tengo acá ninguna imagen para mostrar o un video. O sea, lo que hacemos es estar seguros de que hacemos la inyección a nivel del paravertebral con eco y dejamos un catéter. Y después en el postoperatorio, o sea, con la dosis inicial de bupivacaína, habitualmente hacemos entre 15 y 20 mililitros, lo que tratamos de ver es bien la dispersión que tiene las metámeras más o menos que cubre la incisión, sobre todo porque nuestro cirujano trabaja con un monotrócar, hace una toracotomía chiquita, pero trabaja sobre un monotrócar, entonces tampoco hace falta tener una gran dispersión del anestésico. Y después nos manejamos con bolos reglados. Había una disquisición hace unos años de si hacer infusión continua en el paravertebral o hacer bolos, y se vio que es mucho mejor hacer bolos, porque vos necesitas que el espacio se distienda. En cambio, la infusión continua no permite que distienda y que bañe muchas metámeras. Entonces, el bolo anda muy bien, o sea, hacemos bolos reglados cada 8 horas y eventualmente, si tiene dolor, se hace rescates. Pero la verdad, y multimodal, la verdad no es como la peri, que la peri sola anda perfecto, tenés que hacer una multimodal, tenés que hacer un AINE, tenés que hacer un no AINE, tenés que hacer, las primeras horas requieren a veces algún rescate de algún opioide, como decía Andrea, la analgesia del tórax toma muchas metámeras, ¿no? El paciente a veces se queja después de la omalgia que le genera la posición, de la tracción que hacen, y a veces con la anestesia regional no te alcanza. Pero la verdad, la experiencia que tenemos nosotros es bastante buena con el paravertebral. En toracoscopía, lo que es abierto, sí. Tengo una preguntita. Cuando haces bloqueos paravertebrales, ¿haces una punción única o haces más de un espacio? Única. Lo que hacemos es hacer la punción. Obviamente, bueno, habría que hablar un poquito de la técnica, de cómo es, pero uno lo que busca es la mejor vista que tengas. Hay un triángulo que se forma entre la sombra acústica de la apófisis transversa y lo que se llama fascia endotorácica o membrana
ahí se me fue el nombre de las membranas, no importa, es la fascia endotorácica, se forma como un triangulito. Entonces lo que uno busca es un triangulito, ese triangulito, y a veces no se ve bien en el espacio que a uno le gusta, entonces va a buscar en qué lugar se ve mejor para hacer el bloqueo donde se vea mejor. Y después ves la dispersión, cuando inyectás, bueno, acá, qué grande, acá tienen una imagen. A ver si se ve. Esto realmente se aprende haciendo y se aprende viendo, la verdad. Es un bloqueo que en realidad, desde el punto de vista de la visión, no es el más lindo, porque realmente no tiene una imagen muy linda cuando uno lo ve con el eco, pero es un bloqueo que cuando funciona, la verdad, es bueno. Y a veces lo que estamos haciendo ahora, que también creo que nombró algo Raúl, estamos a veces o sumando, pero esto ya no es algo para recomendar, simplemente lo estamos haciendo para probar, sumar el paravertebral a un ISP del mismo lado, porque a veces nos da la sensación de que el ISP, a pesar de que el mecanismo no se sabe bien cómo funciona, aparentemente tendría también un mecanismo paravertebral, y eso es muy subjetivo, aparentemente andan mejor si le hace los dos bloqueos. Yo no me animo a recomendarlo, pero bueno, el ISP es algo que puede andar. Pero entonces, por lo general, Mauro, haces una punción única, no es que buscas diferentes espacios, y por lo general, ¿a qué altura la haces? Bueno, en general uno trata de buscar los espacios que estén más cerca de la incisión. O sea, yo les contaba que nuestro cirujano trabaja con un monotrocar. Si lo hace a nivel de T6, T5, bueno, la punción la tratamos de hacer en un espacio por arriba o por abajo de donde va a ser la incisión. Y el tema es que cuando vos inyectás más o menos 15, 20 mililitros, lo que ves es que con el eco podés seguir la dispersión del líquido y te das cuenta más o menos cuánto, más o menos, la verdad, la eco en ese sentido para ver la dispersión es relativa, pero te das cuenta si el líquido, si estás bien en el paravertebral, cómo tenés dispersión en más de un espacio. Y dejamos un catéter, o sea, dejamos un catéter que en general la forma de darnos cuenta que esté bien colocado es hacerle un poquito de aire, y eso te das cuenta que hace como una soda sobre el líquido que ya inyectaste. Y bueno, y la verdad dilatás es... dilatás con la primer bolo, digamos. Claro, primero hacemos el bolo porque eso te permite dilatar y ver bien el espacio, ¿sí? Y después dejas el catéter, ¿sí? Claro, la desventaja que tenés en la ecografía es que no tenés una forma de ver bien dónde queda la punta del catéter, por eso usamos el aire. Cuando ya tenés líquido en la zona, y a veces nos pasa que el catéter cuando lo pones no te queda bien colocado, se te salió en el proceso de colocarlo, entonces el inyectarle aire que te quede en el subcutáneo, te das cuenta que el catéter se salió y haces de vuelta la punción. ¿Sí? Claro. Así que el tema de poner un poquito de aire es algo que sirve para darte cuenta si el catéter quedó bien colocado o no. Es una técnica que está, la verdad, yo al principio no le tenía mucha confianza, pero después ya hace 4 o 5 años que la estamos usando y la verdad anda bien. O sea, la persona que nos dice que anda bien, en definitiva, es el cirujano, porque cuando él evalúa los pros y los contras en el postoperatorio de los pacientes que están con catéter peridural, que a veces están hipotensos, y dice, bueno, mira, prefiero a veces una analgesia que no es de UNEVA de 0 en 10, con que el paciente esté confortable, respire profundo y tosa, a veces no necesitas que la escala de EVA se va igual al catéter peridural. Y lográs un perfil de complicaciones mucho menor. Exacto, tienen un set para eso, ¿no? O sea, viene todo junto. Catéter, no, vos sabés lo que usamos, vos sabés lo que... sí, bueno, Raúl esto lo sabe también, hay una serie de sets para colocar catéteres en anestesia regional. Bueno, pero ¿cómo lo podríamos hacer, digamos, sin set? Lo hacés con un catéter peridural, una aguja TUI y un catéter peridural, sin ningún problema. Hacen la punción ecoguiada con la Hacemos la punción con la TUI, se ve perfecto. O sea, obvio, perdón, perfecto. No se ve igual que una aguja de regional, pero se ve perfecto. Vos ves el metal perfectamente. Ese no es un inconveniente. Obviamente no es lo mismo pasar un catéter.
digamos, del punto de vista de cómo se ve cuando tenés un set de anestesia regional, a cómo se ve pasar un catéter por una TUI. Vos en realidad suponés un montón de cosas, pero como te digo, el tema de inyectar aire está bueno porque te permite saber que estás en el espacio adecuado, y si se salió, que es lo más frecuente que pasa, es que cuando empezás a pasar el catéter, como es un espacio virtual y está bueno dilatarlo con el líquido antes, si inyectás un poquito de aire y te quedó fuera, lo ves en el subcutáneo, si te queda en el subcutáneo lo ves, bueno, haces la punción otra vez y ya tenés líquido, y la ventaja que también, lo más grave que te puede pasar en el paravertebral es que hagas un neumotórax, y Sí, la pero lo cirugía haces va en con el, neumotórax. O sea, claro, lo haces en el pulmón por eso, va a o sea, tener. me ha pasado, hace poco hice una de estas y parecía que había quedado todo fenómeno. Cuando entra el cirujano con el pulmón desinflado, estaba el catéter dentro de la cavidad. Habíamos Sí. hecho todo muy lindo, porque el catéter no había quedado dentro de la cavidad. Entonces, bajo visión directa, fuimos retirando el catéter hasta que nos quedó en el espacio paravertebral. El cirujano iba diciendo, sacale un poquito más, hasta que quedó. O sea que... De eso, vos sabés, te cuento, bueno, si querés después hablar, te comento en una época, y creo que para que sirva de concepto también, ¿no? Lo que uno le pide al paravertebral posiblemente no es lo mismo que le pueda pedir a una peridural torácica, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que tener coadyuvantes contra el dolor, porque seguramente algo va a pasar. Y en eso vos sabés que en unos trabajos que hicimos allá, me acuerdo por el 2006, 2007, en el cual que pretendíamos, erróneamente, tener el mismo resultado, ¿no? Y era paravertebral o peridural torácica la comparación. Y vos te dabas cuenta que por más dosis que pusieras en el paravertebral, por más volumen que le pusieras, inclusive en ese momento tracíamos con el cirujano que ellos lo ponían una vez, en toracotomía te hablo, lo ponían una vez por que terminaban la cirugía, desde adentro, por visión, lo ponían directamente a un catéter peridural, que me acercaban a mí, yo le colocaba un bolo de ropa ivacaína, me acuerdo en esa época, pero era muy, muy diferente los resultados que podíamos tener entre uno y otro. Pero el error fue en pretender tener el mismo resultado con un paravertebral que con un, ¿no? Sin el agregado, siempre tenían que terminar agregándole algo en la terapia, porque el paciente, lógicamente, con un paravertebral solo le dolía. Los catéteres que usábamos en esa época eran peridurales, inclusive eran peridurales, nada más, peridurales, y los poníamos, el cirujano lo ponía con una aguja de TUI también, lo que pasa es que era más por visión directa, ¿no? Sí, yo quería, después de esto, los chicos ya tuvieron una clase en el curso que, bueno, justo lo damos nosotros este tema desde acá. Yo quería, y lo dijiste vos, Raúl, y me parece que es algo que hay que reforzar y remarcar mucho, porque es de las pocas cosas que nos van a señalar a nosotros. Acá lo que no puede fallar, y hoy ya es prácticamente, si se me permite el término, un pecado, lo que no puede fallar el anestesiólogo acá es en la colocación del tubo endotraqueal para que la cirugía se pueda realizar. O sea, eso ya lo vieron los chicos en el curso. O sea, si uno lo hace bajo ocultación o lo hace a ciegas, la tasa de fallo o la tasa de malposición es extremadamente alta. Entonces, si uno hace una cirugía torácica de vez en cuando, bueno, no pasa nada. Porque, bueno, nadie te va a recriminar que el tubo está mal puesto. Pero si vos haces continuamente cirugía de tórax, no se puede desarrollar un servicio de cirugía de tórax si el tubo está mal puesto, porque si no le desinfla bien el pulmón, o siempre el paciente desatura, bueno, el cirujano te va a decir, mirá, flaco, no vengas más, que venga otro que me pueda solucionar el problema. Porque eso es algo estrictamente del anestesiólogo. Entonces, en el curso se hizo mucho hincapié y se insistió mucho con que debemos conocer, reconocer y fomentar todo lo que tenga que ver con el conocimiento de lo que es la anatomía fibroscópica y el uso de la fibroscopía. Sin eso, la posibilidad de que las malposiciones, por todo lo que explicó Andrea muy bien, o sea, desde la colocación a ciegas, desde el movimiento del paciente, de que se le metió un tapón de moco o un poquito de sangre, lo que sea,
puede hacer que la cirugía no se pueda hacer. Y entonces eso, después podemos discutir si le ponemos 5 mililitros kilo, 2 mililitros kilo, le ponemos 10 de PIB, 5 de PIB, eso es otro tema. El tema es que el anestesiólogo moderno no puede no saber utilizar un fibroscopio. Obviamente si no lo tenés, nada, pero por lo menos saber que esto existe y que vos necesitas reclamar, si vas a hacer cirugía torácica como algo habitual, que haya una fibroscopía disponible para esta situación. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. ¿Les parece que veamos el videíto? Porque por ahí muchos no lo conocen, el bloqueíto. Te lo descargué recién. Dale. Dura un Dale, minuto dale, y medio. dale. Cualquier cosa, Mauro, me decís, lo paro. Y si querés aclarar algo. Bueno, yo voy contando más o menos lo que se ve. Acá lo que se ve es la pleura, ¿sí? Se ve claramente la pleura. Esto es la transversa sería, y esto es el triangulito que hay que buscar, ¿sí? Entonces, esta es la fascia endotorácica, o el ligamento costo transverso, que me había olvidado el nombre, y esto es la pleura. Entonces, el paravertebral se hace así, en plano, inyectando en este espacio, ¿sí? Eso es lo que hay que reconocer. Entonces, cuando uno inyecta, el líquido lo que hace es ver cómo esto baja, ¿sí? Y va disecando, si uno sigue los espacios, este líquido, entre la fascia endotorácica y la pleura, se va disecando este espacio, ¿sí? En general, como va a mostrar el video ahí, uno empieza, habitualmente, para reconocer el espacio, uno empieza transversal a la pleura, digamos, y después lo que hace es generar una ligera, se oblicua hacia cefálico, para que se vea bien el triángulo, ¿sí? Porque si no van a ver solamente pleura y costilla, y lo que se trata de buscar es el espacio triangular este que estamos hablando. Ahí se ve la aguja y cómo, creo, ¿no? Porque está medio lento, está expandiendo, exactamente, se está expandiendo el espacio cuando inyecta, ¿no? Se ve perfecto. Sí. Eso mayormente lo tenés cefalocaudal, ¿no? Sí, en general, aunque vos sabés que nosotros lo que a veces priorizás es sobre todo en el tema de la residencia, priorizás la habilidad del operador. Que lo haga de cefálico a caudal va a depender también de un poco de cómo esté habituado a pinchar. No, ¿sí? perdón, lo que yo decía cefalocaudal, que la dispersión del líquido, ahí la tenés en el plano, digamos, o sea, vos ves cómo dispersa el anestésico local, pero al mismo tiempo lo tenés cefalocaudal, sube y baja, digamos. Eso es lo que quiero decir, la imagen, la anestésico. Claro, el anestésico lo que va a hacer es, como está mostrado acá la flecha, va a expandir hacia abajo la pleura y el líquido habitualmente se va hacia cefálico y hacia caudal. En general, lo que uno busca, porque no es un juego de presiones, en general es probable que si vos inyectás el líquido se vaya más hacia arriba, porque tiene menos presión que hacia este triángulo que va a tener más presión, entonces el líquido va a ir hacia arriba en este caso. Pero después cuando lo mirás, después de un ratito, ves como el líquido va disecando y se ve en varios espacios como el líquido disecó. ¿Sí? Es difícil saber cuántos espacios, porque y habitualmente tampoco tenés tanto tiempo para andar jugando a ver cómo fue la dispersión. Pero en general nosotros hacemos entre 15 y 20 mililitros, y como después le vamos a dejar le dejamos el catéter, no nos preocupa tanto en el momento. Y si el paciente tiene dolor en el postoperatorio inmediato, le hacemos un rescate también. O sea, no nos preocupa eso demasiado. 0,25 UPI estaría bien. Sí, nosotros usamos 0,25 de UPI
20 más o menos mililitros es lo que usamos, y el bolo lo hacemos de 0,25 también, de 8 mililitros, lo tenemos estandarizado de 8 mililitros. ¿Sí? Hacemos digamos, es un número que elegimos, podría ser otro, pero con eso, porque no es como la peri que vos tenés una diferencia térmica y podés decir, bueno, le hago un poquito más de volumen y sube más o baja más. Con el paravertebral no tenés esa diferencia térmica tan clara como se ve con la peri. Entonces, lo hacemos más o menos a ojo, la verdad. Pero bueno, harías 20 de arranque y 8 los rescates. Sí, y después los rescates que se hacen más o menos entre 8 y 12 horas, o sea, le dejamos, tienen indicado cada 8 horas, pero obviamente si tiene el paciente dolor, ya las enfermeras cuando el paciente eleva más de 4, ¿no? Y además tienen una infusión continua de UNAINE, NOAINE y rescates con morfina, que es lo primero que se hace. Si por ejemplo el paciente está entre los bolos, o sea, vos le dejás bolos de 8 mililitros cada 8 horas, si el paciente le duele a las 4 horas, en general se rescata primero con la morfina. Y si está cerca del bolo de las 8 horas, se va y se hace el rescate con el paravertebral. Pero el paravertebral solo, como decía Raúl, difícilmente te funcione. O sea, necesitas como analgesia multimodal. Estamos hablando, la cirugía que te estoy contando yo son cirugías resectivas, por ejemplo, la neuroectomía toracoscópica, que lleva una toracotomía de unos 4 o 5 centímetros. ¿Sí? ¿El erector Mauro lo están usando? Bueno, por eso, Gerardo, por ejemplo, está usando, yo la verdad no sé si es algo para recomendar porque no hay nada escrito, es como que es algo nuevo, de combinar paravertebral con ESP. Él lo que ve es que cuando usa la combinación de los dos, respetando las dosis máximas tóxicas, lo que él ve es que los pacientes en el postoperatorio inmediato tienen menos necesidad de rescates de morfina. Pero bueno, es una impresión y hay poco, te diría que hace un año más o menos que está combinando. No creo que sea algo como para recomendar, o sea, para decir, che, usen esto porque está probando. Yo no leí nada en relación a la combinación de los dos bloqueos. Cuando vos buscás este tema, la verdad es que para la cirugía toracoscópica hoy la mayoría escribe que el gol estándar hoy es el paravertebral en el contexto de una analgesia multimodal. De ESP no hay mucho escrito. La verdad yo no encontré mucho escrito sobre el tema en cirugía de tórax. Son todavía reportes de pocos pacientes, pero capaz que si lees esto digamos, en el futuro inmediato, aparece un montón de cosas de ESP en cirugía de tórax y cambia, ¿viste? ¿Cómo es esto? Bien. Gracias, Mau. No, nada. Gracias, Mauro, por todas las aclaraciones. Por favor. Buenas noches a todos. Hola Mauro y Raúl y hola chicos. Mauro, perdón, quisiera hacerte una pregunta re básica. Hola a todos. ¿Por qué el tema del contraste con aire? Yo lo había comparado como con ecocardio, que a veces uno termina usando la velocidad del líquido para generar un contraste. ¿Por qué en este caso hablamos de aire y no terminé de entender esa parte? Porque vos pensás que después de hacer el bloqueo, vos cuando ya está la imagen acá, vamos a usar, o sea, vos haces el bloqueo que estás viendo la punta de la aguja, acá. Sí. Viste el bloqueo, inyectaste el líquido, Sí. ves el líquido perfectamente, ves que la pleura baja, hasta ahí Sí. fantástico. Tema que después cuando pasás el catéter, vos empezás a retirar la aguja y el catéter no se ve. En el momento que retiro, ya habiendo inyectado el anestésico local. Entonces, perfecto. entonces vos, como no sabés dónde te quedó la punta del catéter, y como tampoco es un espacio virtual que lo abriste con el líquido, Claro. si en el momento que sacaste la aguja te llevaste el catéter hacia atrás, no sabés si te quedó bien puesto. Entonces le haces un poquito de aire, y si el aire te quedó acá, te parece algo hiperecoico tipo soda acá. En cambio, si te aparece algo tipo soda nadando en el líquido que inyectaste, te quedas tranquilo que la punta del catéter está dentro del espacio. Excelente, excelente. Muchas gracias, Mauro. Gracias, chicos. No, de nada, y Raúl. por favor. Bueno,
Si no hay más comentarios, no sé. Nos vemos el lunes que viene. Dale. Chao, nos vemos. Gracias a todos, gracias Andrea. Chao chicos, chao Maurito, chao chicos, nos vemos.